Iglesia, que el Señor te bendiga. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día miércoles. Bueno, acá estamos una vez más trayéndote un mensaje de parte de Dios, como lo hacemos en cada uno de nuestros mensajes, en cada una de nuestras reuniones. Te comparto el deseo de mi corazón, como lo hago en cada uno de nuestros mensajes. Espero que estés orando, que estés buscando, que estés preparándote porque Cristo viene, ¿sí? Y Él viene por una iglesia santa, una iglesia sin manchas y sin arrugas, y eso va a depender de tu búsqueda. Eso va a depender de qué tanto vos anheles fervientemente santificarte, buscar de Dios. Y dado que el tiempo que estamos viviendo habla de que el Señor viene, mi consejo en este día miércoles es que lo busques sin cesar. Velad y orad, pues, mientras Él puede ser hallado. Esa es la consigna, eso es de lo que el Señor nos advirtió, que velemos y busquemos, porque hoy todavía lo encontramos, ¿sí? Entonces, busquemos de Dios, velemos, busquémosle para que podamos ser tenidos por dignos cuando Él venga. Amén. Te invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 12, Daniel 12. Versículo 11, hoy vamos a hablar sobre un pasaje de Mateo 24, una advertencia de parte de Jesús, pero que la vamos a encontrar primeramente resaltada en el libro de Daniel. Daniel fue el que habló sobre esto antes que el Señor, y el Señor después trajo a memoria de los discípulos este suceso que había acontecido para poder hacerles una comparación, para que ellos pudieran identificar el tiempo previo a que Él venga, de qué manera se iba a encontrar el mundo, de qué manera se iba a encontrar puntualmente los riesgos que iba a correr puntualmente la iglesia de Dios, ¿sí? La iglesia del Señor. Así que vamos a leer lo que dice Daniel 12, versículo 11, para poder entender un poco el concepto histórico y al mismo tiempo poder estudiar de qué se trataba esa advertencia que Jesús le dio a todos sus discípulos en Mateo 24, ¿sí? Primero vamos a leer Daniel 12, 11. Dice así: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, ¿sí? Si nosotros leemos el capítulo 12 de Daniel, vamos a encontrar un mensaje similar a lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el libro de Daniel está considerado un segundo Apocalipsis, o mejor dicho, un primer Apocalipsis, porque se escribió antes, ¿sí? Porque tiene relatos del futuro muy similares a lo que relata el libro de Apocalipsis, ¿no? Concuerdan, vamos a decirlo así, concuerdan entre ellos. Ahora, este pasaje que leímos recién, el verso 11, donde habla sobre el continuo sacrificio que va a ser quitado y la abominación desoladora, es un suceso que después lo vuelve a remarcar Jesús hablando con sus discípulos. Pero vamos a tratar de comprender de qué se trata esta abominación desoladora, ¿sí? Vamos a tratar de entender en un contexto histórico de qué habló Daniel. Daniel más o menos fue deportado a Babilonia siendo prácticamente un adolescente en el 605 a.C., más o menos, pero no antes del 170 a.C. se escribió, o más que se escribió, se compuso el libro de Daniel, el que nosotros tenemos en la palabra, ¿no? El que estamos leyendo ahora. Cuando Daniel habló sobre esto que había visto, ¿sí? Esto que Dios le estaba mostrando, sobre esta abominación desoladora que iba a surgir. Puntualmente, según la historia, ¿no? Esto habla de un acto que llevó a cabo un personaje histórico llamado Antíoco Epífanes o Antíoco IV, ¿sí? ¿Por qué Antíoco Epífanes? Este término Epífanes era como un título que según la historia significa el ilustre, o sea, en realidad si vamos del griego significa el ilustre, y él fue una persona muy ilustre, muy inteligente, enseñada en toda la cultura romana. No voy a entrar en mucho detalle de dónde viene él y qué fue lo que le pasó, cómo lo llevaron no voy a entrar, sino que vamos a ir un poco mejor a un contexto medio global, ¿sí? Así bastante pequeño, para poder entender el concepto. Ahora, este personaje, Antíoco Epífanes, fue hijo de Antíoco III y fue el hermano,
fue hijo de Antíoco III y él se convirtió en rey de Siria entre el 175 a.C. y el 164, ¿sí? Más o menos en ese periodo él reinó sobre Siria. Ahora, ¿cómo él llega al poder? Bueno, muere su hermano, ¿no? El hermano mayor, el que era el heredero al trono, ¿no? Muere Filopator, el hermano de él, y el que sucedía el trono era el hijo de Filopator. Pero él se apresura cuando se entera de la muerte de su hermano, y a través de contactos o de la ayuda de amigos que él había hecho poderosos en Atenas, es que él logra llegar llegar al reinado, ¿sí? Y a partir de ese momento él se convierte, a través de todas estas influencias, de la gente que lo acompañó, en más ejército que estuvo al lado de él, en el rey de Siria, ¿sí? Entre estos años, entre el 175 y el 164 a.C. Ahora, en el año 169 a.C., este personaje lleva a cabo una de sus aberraciones más grandes, ¿sí? ¿Qué es lo que hace en este año Antíoco Epífanes? Toma la ciudad santa y saquea por completo el templo, pero en eso no se resume la aberración de Antíoco, sino que se resume en lo siguiente: él puso una estatua del dios pagano Júpiter en el lugar santísimo, ¿no? Erigió esta estatua en este lugar, algo demoníaco, diabólico, pero algo que remarcó, vamos a decirlo así, la historia de este personaje, es que él forzó a los sacerdotes a sacrificar sobre el altar de los sacrificios carne de cerdo, ¿sí? Que era un animal impuro, según la ley judía, ¿sí? Según la ley que se le había dado al pueblo de Dios por parte de Dios, ¿no? Ahora, el tiempo de Antíoco Epífanes marcaba las siguientes reglas. El reinado de Antíoco Epífanes marcaba las siguientes reglas. Cualquiera que practicara una religión diferente a la de Antíoco moría inminentemente. No se podía practicar una religión diferente o no se podía llevar un estilo de vida diferente a la cultura de Antíoco, porque literalmente eras exterminado, asesinado. Siguiendo un poco la línea del contexto histórico, él tuvo un éxito extremo sobre Judea, implantó sus reglas, y cabe aclarar que ellos se entregaron al helenismo sin poner ningún tipo de impedimento ni de traba a este personaje, y obviamente que esto fue a expensas de la ley de Dios. ¿Por qué a expensas de la ley de Dios? Porque se tuvo que compartir cuotas entre el paganismo y la ley de Dios, muy oculto, porque en cuanto él se enteraba que infringías en contra de las leyes del helenismo, para los que no saben, el helenismo es como decir el grecismo, ¿sí? O sea, era la práctica religiosa y cultural de Grecia en ese entonces, desde la muerte de Alejandro Magno hasta fines de ese periodo, ¿sí? Donde se puso en práctica este tipo de cultura. Él impuso el helenismo en medio del pueblo de Dios. Y ellos no hicieron objeción alguna, será por temor, que obviamente es por eso, porque no querían ir en contra, no querían pelear, no querían defender la verdad de Dios, porque eso traía un peso muy grande, una cuota de sacrificio muy alta.
¿Qué costaba aún la misma vida si te ponías en contra de lo que él decía? Ahora, vamos a Mateo capítulo 24. Hicimos un repaso histórico para saber quién fue este personaje, ¿sí? Y qué fue lo que hizo. Él obligó a erigir en el altar carne de un animal, según la ley de Dios, impura. Es a tal punto impura que hoy en día el pueblo judío se abstiene de comer carne de cerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo consideran un animal impuro y para lograr entender habría que dedicarle mucho más tiempo al estudio de la ley mosaica, ¿sí? Y habría que dedicarle muchísimo tiempo al mensaje. Pero no es a eso a lo que yo me quiero enfocar hoy, ni a lo que me quiero apuntar hoy. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en Mateo 24. Mateo 24, versículo 15, dice lo siguiente. Jesús advierte en Mateo 24 sobre las señales antes del fin. Lo que leímos en Daniel está titulado, obviamente es un título puesto, pero que vale la remarcada de título, ¿sí? El tiempo del fin. Y acá lo vemos a Jesús con esta enseñanza, señales antes del fin. El tiempo del fin y las señales que lo van a ir acompañando para cuando llegue. Jesús advierte de un montón de cosas, pero una de las advertencias más importantes, vamos a decirlo así, de este capítulo, todas son importantes, pero este pasaje tiene un término que no tiene ninguno de los otros, de las otras advertencias. Tiene esta advertencia, miren, tiene esta frase en forma de qué tan importante es lo que le estaba diciendo acá. El que lee, entienda, dice. El que lee, entienda, dice este pasaje. Pero miren lo que dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y luego sigue diciendo cómo uno tiene que esconderse y cómo tienen que huir, ¿sí? Y cómo tienen que no creer cualquier cosa que les digan sobre acá está el ungido, acá está el Cristo, y termina este pasaje diciendo que así como se muestra en el occidente, así como sale del oriente, y se muestra hasta el occidente el relámpago, de la misma manera vendría nuestro Señor por su iglesia, ¿sí? Vendría Jesús nuevamente a buscar a su iglesia santa. Ahora, verso 15 nuevamente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Vamos a empezar a comprender esto que Jesús nos dijo. Recién vimos de qué se trató la abominación desoladora de la que habló Daniel. Vimos un resumen básico de quién fue este personaje, Antíoco Epífanes, ¿sí? Alguien que puso la estatua del dios griego Júpiter en el lugar santísimo y erigió en el altar de los sacrificios carne de cerdo, derramó sangre de cerdo y aún obligaba, porque el ritual era que se hacían los sacrificios y después los sacerdotes comían parte de ese sacrificio, obligaba a comer la carne de cerdo también a esta gente. Ahora, algo que hay que remarcar, que lo dije hace un ratito, la carne de cerdo era constituida en ese entonces un animal impuro, ¿sí? Hoy nosotros comemos carne de cerdo porque, bueno, tenemos la enseñanza de la palabra de Dios, que lo que Dios santifica,
o que lo que Dios bendice, nosotros no somos quienes para decir de que no lo es. Entonces Dios santifica las cosas, Dios purifica las cosas, y nosotros, bueno, hoy comemos ese tipo de carnes entendiendo que Dios la purificó y la santificó, porque no es lo que contamina al hombre lo que entra dentro, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale de él, lo que hay dentro del corazón, dentro de la vida del hombre. Ahora, si en ese entonces la carne de cerdo era una carne que no debía comer el pueblo de Dios, mucho menos el sacerdocio, al frente de todo este ritual que existía en ese tiempo para clamar por el pueblo de Dios, santificar al pueblo de Dios, ¿sí? Ellos no la podían, perdón, ellos no la podían comer. Ahora, es esta carne inmunda que este personaje manda a sacrificar sobre el altar de los sacrificios. Ahora, vamos a tratar de entender de qué nos advertía Jesús en Mateo 24. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló Daniel, el que le entienda. Este término, el que le entienda, este término leer, es un término del griego que es la palabra anaginosko, que significa aprender de nuevo o aprender nuevamente. Pero esta palabra, anaginosko, proviene de dos términos, que es el término ginosko y aná, ¿sí? Ginosko significa notar, reconocer, comprender. Y aná significa a través de o con intensidad. ¿A qué hace alusión esta palabra el que le entienda? Hace alusión a algo que debe de aprenderse nuevamente. Hace alusión a que no es lo mismo esto que se está hablando acá que aquello de lo que habló anteriormente el otro, ¿se entiende? Sino que es parecido, es algo parecido. Entonces, Jesús se encontró delante de sus discípulos diciéndole lo siguiente: cuidado, hay algo nuevo que hay que aprender. De esto que yo les hablo acá no es lo mismo de lo que habló Daniel, sino de que es algo parecido, ¿sí? Ahora, vamos a hacer dos observaciones importantísimas para poder conocer este contexto bíblico, ¿sí? Acá hay dos cosas que hay que entender. En Daniel dice lo siguiente: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Eso dice Daniel. ¿Qué fue lo que hizo Antíoco Epífanes? El hecho en sí de él. Él puso en el lugar santísimo la estatua del dios griego Júpiter y erigió en el altar de los sacrificios, carne contaminada, algo inmundo, ¿sí? Algo impuro. ¿Qué era el lugar santísimo? Haciendo un resumen, el lugar santísimo representaba todo lo que es santo y celestial, ¿sí? Eso representaba. Era lo que estaba del otro lado del velo del templo y era donde se manifestaba Dios ahí sobre este instrumento sagrado que era el Arca de la Alianza, ¿sí? ¿Y qué era el lugar santo? El lugar santo simbolizaba a la humanidad. Eso era lo que simbolizaba el lugar santo y su dependencia de Dios para sobrevivir. Eso simbolizaba el lugar santo. Ahora, Antíoco Epífanes, según la historia, puso en el lugar santísimo la estatua del dios griego Júpiter, conocido también por Zeus, ¿sí? Pero eso fue en el lugar santísimo. Ahora, miren lo que dice Jesús. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, no en el lugar santísimo, en el lugar santo,
la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. No está hablando de la estatua, sino que está hablando de aquello. El lugar santo simbolizaba a la humanidad, su dependencia de Dios para sobrevivir. ¿Sí? Primera de Corintios 3:16 dice: Primera de Corintios 3:16 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo vuelvo a repetir el verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. En el capítulo 6, verso 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el versículo 15 de Mateo 24, Jesús dice y advierte sobre lo siguiente: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, vuelvo a repetir, no en el lugar santísimo, porque ahora la presencia de Dios mora en tu vida y en mi vida, por lo tanto el lugar santo somos nosotros. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Como expliqué al principio, esta palabra, o esta referente, el que le entienda, está diciendo o expresando lo siguiente: es parecido a lo que pasó antes, pero es distinto, se debe aprender nuevamente. ¿Qué se debe aprender nuevamente? Que el lugar santo es tu vida. Que lo que se erigió, lo que hizo Antíoco Epífanes fue poner la estatua del dios Júpiter, ¿sí? Este dios muerto, pagano en minúscula, en el lugar santísimo. Que era lo que simbolizaba o representaba todo lo que es santo y celestial. Pero el lugar santo, que era aquello que simbolizaba la humanidad, la dependencia nuestra para poder sobrevivir de nuestro Padre Celestial, ese lugar donde hoy mora esa presencia que descendía en la época en que Antíoco Epífanes contaminó el templo de Dios. ¿Con qué lo contaminó? ¿Con una estatua? No, lo contaminó con algo impuro. La estatua también. Obviamente, la estatua también. Habla de la idolatría, pero yo quiero remarcarte algo. Desde la época de la antigüedad, Dios una y otra vez observaba la idolatría en su pueblo y exhortaba al pueblo y castigaba al pueblo por causa de la idolatría. Pero abominable era ofrecer un sacrificio impuro, donde Dios ya había dicho de qué se trataba, ese sacrificio santo que tenía que subir como un olor fragante, un olor muy especial, delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Habla de algo que contamina con inmundicia aquel lugar donde lo que se hacía hablaba de la santificación del pueblo. ¿Sí? Jesús, que fue el Cordero Santo, que fue el que suplantó todos los sacrificios, es el que santificó de una vez y para siempre nuestras vidas. Y ese mismo Jesús que murió por nosotros es el que advierte en el verso 15: por tanto, cuando veis en el lugar santo, o sea, aquel lugar que simbolizaba en aquel entonces a la humanidad y su dependencia de Dios para sobrevivir, que ese es Cristo hoy en tu vida, Él es el símbolo para la humanidad y es de quien nosotros tenemos que depender para lograr sobrevivir.
quien debe reinar en tu vida. Pero la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel está hablando justamente de lo siguiente, lo que contaminó el lugar santo. El lugar santo. Tu vida es de Dios. Leímos en 1 de Corintios que Él es el que mora en nosotros. Pero en 2 de Corintios, capítulo 6, 16 dice, 2 de Corintios 6, 16 dice lo siguiente. ¿Y qué acuerdo hay, escuchen esto, entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. De esto está hablando de lo que sucede hoy. Él habita y anda con nosotros, ¿sí? Dentro nuestro, entre nosotros. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Mateo 24 dice, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Qué era lo que nos quería decir nuestro amado Señor Jesucristo? No está hablando de un nuevo templo contaminado, que entendemos que bíblicamente el nuevo templo, ese tercer templo, se va a reconstruir, sino que está advirtiendo sobre que nuestras vidas en ese tiempo, no nuestras vidas, perdón, me estoy equivocando, dice que en ese tiempo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, lo que está diciendo es esto, cuando veas que el lugar santo, que es la iglesia, está contaminada con lo impuro, no con la idolatría, porque la idolatría existió siempre, ¿sí? Y siempre que vos ponés en primer lugar algo que no sea Dios, lamentablemente estás cometiendo un pecado de idolatría, sino que está hablando de la impureza en tu vida, permitiendo todo aquello que le desagrada a Dios, todo aquello que Dios dice que no es santo. Y Jesús acá advierte en el versículo 15 de que cuando veas en el pueblo de Dios, en el lugar santo, esa abominación desoladora, eso que contamina al lugar donde tendría que reinar solamente la sangre del Cordero, donde tendría que reinar solamente el sacrificio que hizo Jesús, cuando veas de que en ese lugar lo que reina no es Cristo en primer lugar, sino que lo que reina son los conceptos, como les expliqué yo, el helenismo. ¿Saben qué era el helenismo? Era el grecismo. Era, vamos a llevar a decirlo así, el ecumenismo. Eso era, el ecumenismo. ¿Se entiende? Aceptar sus reglas, aceptar su religión, aceptar su estilo de vida. Cuando la iglesia se encuentre contaminada, porque el lugar santo lo tiene la iglesia, el lugar santo no lo tiene el mundo. Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces es ahí donde tenés que empezar a darte cuenta y es donde vos tenés que empezar a activar todo lo necesario. Porque después de esto, de esta advertencia, 10 versículos después dice que como sale del oriente y se pone en el occidente, así también va a ser la venida de Jesús. Rápido. Es un tiempo peligroso. Es un tiempo que va a atentar en contra de tu vida. Porque en el tiempo que estamos viviendo hoy, y yo ya se los he dicho en varias oportunidades a través del mensaje,
veo cómo la iglesia ha dejado, hay muchos que dicen, es tremendo el tiempo que estamos viviendo, la iglesia busca de Dios como nunca, gloria a Dios por los que lo hacen, pero bueno, yo hablo con mucha gente que me dice que no ora, que no busca, me siento un desafortunado como pastor, porque la gente que me rodea no ora. No todos, obviamente, ¿no? Sino algunos me dicen que no oran, unos cuantos me dicen que no oran, que no leen la palabra, no tienen tiempo para buscar de Dios. A eso se suma que no hay tiempo porque no se nos está permitido congregarnos cuando la palabra de Dios dice no tengáis por costumbre dejar de congregaros como algunos lo han tenido en el tiempo vivido, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que hoy en día son alertas que tienen que llamarte la atención de que esta abominación desoladora de la que estaba hablando Jesús es un tiempo muy similar al que estamos viviendo hoy. Te conté lo que hizo este personaje, Antíoco. Cómo buscó llegar al poder por encima de los suyos, usurpó el trono, su mira se puso sobre el pueblo hebreo, sobre el pueblo judío. No le importó otra cosa. Saben de que, según la historia, él descargó toda su ira sobre este pueblo de Dios, sobre el pueblo de Dios, el pueblo judío. Y si Jesús advierte en el verso 15, quiere decir de que toda la ira del enemigo, al final de los tiempos, es en contra del pueblo de Dios, contra nosotros. Antíoco dijo, el que no practica el helenismo como nosotros, mátenlos, no hay vuelta atrás. A quien encontraban con un texto relacionado con las escrituras, era asesinado. Al que practicaba el culto religioso que Dios había impuesto para su pueblo, era asesinado. Solamente se permitía en ese tiempo lo que contaminaba. ¿Sí? ¿Por qué yo te quería hablar de esto? Porque es necesario que entiendas que el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo del fin. Es un tiempo que realmente te llama casi a los gritos que busques de Dios con todas tus fuerzas. La vez pasada, hablando con alguien, me dijo, me planteó, o me enteré en realidad de ciertas cosas, ¿no? Relacionadas con el estilo de vida de ciertas personas que pertenecen al pueblo de Dios y que son situaciones que realmente hablan de la falta de discernimiento para identificar lo malo para separar lo malo de lo bueno y para identificar lo que es malo. Es grave que la iglesia o que el cristianismo diga esto es bueno cuando es malo. Hablemos a lo criollo. Mentir en todos sus conceptos contamina. Mientas para zafar de un problema, o mientas por gusto, o mientas porque tenías que resolver algo que con la verdad te ibas a meter en un problema. Lo mires por donde lo mires, es mentira, y la mentira te separa de Dios. Hacer cualquier cosa deshonesta, como yo ya dije en otra oportunidad, que no harías públicamente delante de la persona que te puede hacer pagar por ese error, es que hay deshonestidad en tu vida. Que estés de acuerdo aún con esa gente deshonesta, que hace cosas que jamás harías públicamente delante de quien te puede agarrar y hacer pagar por lo que estás haciendo, habla que sos deshonesto y habla de que si te acompaña alguien o si vos acompañás a alguien así, también sos deshonesto.
robes por las buenas. Hay muchos que dicen, no, robé por esta razón, por esta razón. Hay muchos que piensan que robar es ir y apuntar con una pistola. Y robar es robar, por el lado que vos lo veas, engañando, hurtando, como sea, robar es un pecado gravísimo que te contamina y te separa de Dios. Engañar, tanto sea de una forma que el otro se termine enterando, o engañar de una manera que tal vez nadie se entere porque es un engaño solamente de tus ojos y de tu corazón, es engaño y te contamina. Y todo lo que contamina, lamentablemente, tristemente, no te acerca a Dios, sino que te separa cada vez más. ¿Qué era el helenismo? Un estilo de vida, un estilo de religión, una cultura pagana. Todo aquello que vos adoptes que no tenga que ver con la santidad de Dios, hoy se lo denomina, cuando vos aceptás eso, que no son diferencias, sino que es en aquello en lo que podés estar en acuerdo y llevarte bien y que hace de que esté todo bien, porque yo te explico algo, el pueblo judío, mientras practicara el helenismo y no practicara fervientemente aquello que Dios le había pedido, estaba todo bien con el máster Antíoco, ¿entendés? No te hacían la guerra, pero cuando se enteraban que eras fiel, eso te separaba de tu bienestar, eso te separaba de todas las cosas que te ofrece el mundo, porque eras de Dios, ¿sí? El ecumenismo es lo que suplanta hoy eso. Y el ecumenismo, ¿saben qué quiere decir? Quiere decir esto, vamos a decirlo otra vez a lo criollo, está todo bien. Miro lo que mira el mundo, hago lo que hace el mundo, habla como hace el mundo, me apoyo sobre lo que hace el mundo, pongo mi confianza como el mundo. Pastor, yo jamás haría algo así. Son tus frutos los que hablan sobre si lo harías o sobre si no lo harías. No son tus palabras, no son tus palabras. Si vivís un estilo de vida que infringe las reglas de Dios, entonces estás amando a Dios de la boca hacia afuera y no con el corazón. No caigamos, no permitamos nosotros, iglesia, remanente fiel, te exhorto y te aliento a que no vayas a caer en esto de lo que habla Mateo 24 y de lo que hablaba Daniel 12. La abominación desoladora en el lugar santo de la que habló el profeta Daniel. No caigas, no permitas que absolutamente nada te lleve a compartir el mundo con Dios. No podés compartir de ambos, porque tenés que elegir uno. O sos de Dios o sos del mundo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque en esta tarde nos diste la oportunidad de escuchar tu palabra. Padre, yo te pido que nos des sabiduría para poder comprender el mensaje de este día miércoles. Toca la mente, toca el corazón. Ayúdanos a poder comprender, para poder, Señor, poner por obra y cuidarnos de todo aquello que nos puede separar de ti, Señor. Tu palabra nos enseña claramente. Lo único que hay que hacer es dedicarle tiempo, Señor, para poder comprender qué es lo que nos quieres mostrar. Por eso yo te pido en esta noche que nos estás mostrando aquello de lo que nos hablaste, Señor, hace 2000 años atrás, sobre ciertas cosas de las que nos teníamos que cuidar. Ayúdanos hoy, Dios, a identificar que realmente este es uno de los problemas más graves por los que va a tener que enfrentar y luchar la iglesia del último tiempo. Para no caer, Señor, en la aceptación, tanto sea por temor o por conveniencia,
de aquel estilo de vida que ofrece el mundo. Si lo aceptás, te queremos. Si no lo aceptás, no te queremos y quedás aislado a un costado. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a pesar de todo aquello, Señor, que sobrevenga sobre nuestras vidas. Ayúdanos a amarte contra viento y marea. Ayúdanos a prepararnos porque entendiendo de que tú vienes, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, encomiendo la vida de mis hermanos en tus manos. Guíalos a tu preciosa y perfecta voluntad. Cuídalos y protégelos. En el nombre de Jesús. Yo te doy las gracias porque yo sé que lo que comenzaste en ellos lo vas a terminar. Guárdalos y protégelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo y te digo lo que te digo en cada uno de nuestros mensajes, para terminarlos, ¿no? Maranata, que quiere decir que Cristo viene. Prepara tu vida. Guardate de estas cosas. Estamos yendo una y otra vez sobre esto para poder entender de qué Dios nos advertía que teníamos que huir. Prepara tu vida porque Cristo viene. No sé cuánto falta. Días, semanas, meses, año o años, no lo sé. Lo que sí sé es esto, que cuando Él venga, todos van a estar casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo. ¿Sabes cómo? Como si fuera un día más. No, todavía no, falta. Pero los va a agarrar de sorpresa. No seas uno de ellos. Vela y ora, sin cesar. Que el Señor te bendiga. Paz.